Buenas tardes. Viernes 12 de julio del 2024, 15 horas, a través del aplicativo Google Meet, por esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la segunda sesión de la audiencia correspondiente al requerimiento de control de acusación en el expediente 46-2021-9, seguido contra doña Mariela Beatriz Hidalgo Causto, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico como autora en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada. Vamos a registrar a los asistentes. Por la Fiscalía, señora Fiscal. Buenas tardes, señor Juez Supremo, a los concurrentes a la presente diligencia virtual por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, Fiscal Adjunta al Suprema, Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Muy buenas tardes, señor magistrado. Quien habla es el abogado Cristian Regifo Torres, representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, abogado con registro de colegiatura 7783 del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, con casilla electrónica 49089 y domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060 Miraflores. Gracias. Por la defensa de la señora Hidalgo. Buenas tardes, señor magistrado y los demás sujetos procesales presentes, abogado Rómulo Naventa Flores, con datos ya obrantes en la sesión anterior. Gracias. Señor Hidalgo, por favor, puede acreditarse con nombre completo y DNI. Sí, señor magistrado. Mariela Beatriz Hidalgo Causto, con número de DNI 1027-2223. Gracias. Doctor Naventa, para el día de hoy habíamos quedado en escuchar sus observaciones al requerimiento fiscal. Sí, correcto, señor magistrado. Con su venia procedo a ello. ¿Qué tiempo necesita, doctor Naventa? Sí, señoría, serán 10 minutos, máximo 15. Vamos a ser puntuales, es lo que ya hemos presentado por escrito. Correcto. Vamos a darle 15 minutos. Si necesita más, me avisa antes. Sí, correcto, su señoría. Muchas gracias. Bien, esta defensa, su señoría, como ya lo hemos mencionado, hemos presentado observaciones formales, ¿no?, que consideramos que son de muchísima importancia, efectos de no tanto proyectándonos a un posible juicio oral, sino para que en este estadio vuestra judicatura pueda hacer el control debido respecto de el aspecto justamente sustancial. Entonces, es por ello que, de conformidad con el artículo 352, inciso 1 del Código Procesal Penal, solicitamos que se devuelva la acusación fiscal al Ministerio Público a efecto que subsane las deficiencias y ausencias que vamos a exponer en este acto. La primera observación, su señoría, es respecto de la imputación específica, la imputación concreta, bien, la cual ha sido desarrollada en el punto A, hecho atribuido a la acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causto, en la página 4 del requerimiento acusatorio. En ello tenemos, señor magistrado, que el Ministerio Público señala que mi patrocinada habría pues aceptado de parte de Walter Río Montalvo, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, la promesa de mantenerla en el cargo, sí, a cambio de que ella pueda decidir en asuntos que tenía en su competencia. Sin embargo, su señoría, de esta concreción que hay en la imputación, tenemos que se ha obviado, en principio, el periodo de tiempo en el cual mi patrocinada habría actuado como jueza supernumeraria. Dato no menor, si atendemos que la tesis del Ministerio Público es que ella habría utilizado su cargo para poder realizar esas acciones. Y el segundo dato omitido es la fecha o periodo de tiempo, así como la forma y circunstancia en que mi patrocinada habría aceptado la promesa de Walter Río Montalvo justamente de mantenerla en el cargo. Es decir, el Ministerio Público en su imputación ha omitido desarrollar el objeto corruptor. Sin un desarrollo sobre el objeto corruptor, señor magistrado, no puede haber justamente el delito imputado a mi patrocinada. Es por ello que consideramos que este es un aspecto de suma importancia que debe ser subsanado por el Ministerio Público. Las segundas observaciones, el segundo grupo de observaciones, su señoría, es respecto del hecho circunstanciado. Hemos advertido, hemos identificado que hay ausencias y deficiencias tanto en el hecho precedente, concomitante como posterior, que deben ser subsanados. Respecto de los hechos precedentes, su señoría, la primera es que específicamente las circunstancias precedentes generales que ha desarrollado el Ministerio Público de la página 4 a la 5, ha consignado la existencia de la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto y la forma en que supuestamente esta organización operaba, ¿sí? Sin embargo, sostenemos que esta fundamentación es impertinente para el presente caso, toda vez que ello, la existencia y la operación de esta organización criminal, no ha sido materia de investigación. Asimismo, hay una fiscalía
sí, supraprovincial a cargo de esta investigación, así como también ya hay un juez a nivel de Corte Superior que va a ver justamente el tema de la organización criminal. Máxime, su señoría, que esa investigación de la Fiscalía Supraprovincial recién ha concluido mediante disposición 317 el 5 de julio de este año. Es decir, ni siquiera hay un requerimiento acusatorio, sí, que abarque justamente el desarrollo de la organización criminal Los Cuellos Blancos, por lo que mal se haría, su señoría, en postular como un hecho precedente, y bien tenemos que los hechos, tanto precedentes, concomitantes como posteriores, son materia de probancia en juicio oral. Por consiguiente, habría inclusive un abocamiento indebido por parte de la Judicatura Suprema en abocarse para determinar la existencia o no de una organización criminal que en los estadios inferiores aún no ha sido determinada. Es por ello que consideramos que justamente este aspecto de su señoría debe ser extraído de la acusación fiscal y únicamente centrarse en los hechos que han sido objeto de investigación mi patrocinada. Máxime, su señoría, si a ella no se le imputa en esta investigación ser parte de la organización criminal o haber actuado por encargo de. Menos aún a Walter Ríos Montalvo en esta investigación se le imputa haber actuado desde dentro de la organización criminal o haber utilizado la estructura de la organización criminal para los ilícitos que le habría cometido. La segunda observación respecto de las circunstancias precedentes en el punto específico, su señoría, ¿sí?, abarca sobre las vinculaciones entre Walter Benigno Ríos Montalvo, Mariela Beatriz Hidalgo Causto y Walter Ríos y Juan Ewes Beltrán, de la página 6 a la página 8. Entonces, su señoría, en este relato fáctico, Fiscalía ha desarrollado las tratativas, sí, respecto de Walter Ríos y Juan Ewes Beltrán. Sin embargo, son dos personas que en la presente acusación no son parte acusada. Sobre ellos no va a haber ninguna materia de probanza a nivel de juicio oral, toda vez que sobre el primero ya hay, sí, una sentencia que bien el Ministerio Público lo ha desarrollado en su requerimiento de acusación de colaborador eficaz, y sobre el segundo, pues el señor a la fecha ya falleció. Por consiguiente, sostenemos que el Ministerio Público únicamente debe basar sus circunstancias precedentes respecto de los hechos que atienden a mi patrocinada en específico. Por lo que también justamente va a tener que vuestro despacho ordenar que se corrija esta deficiencia y se excluya, pues, hechos precedentes específicos que no corresponden a mi patrocinada. Su señoría, asimismo, tenemos pues que el Ministerio Público, respecto de los hechos concomitantes, así como a lo largo de toda su estructura de su acusación, ha introducido, sí, ha desarrollado, ha transcrito los elementos de convicción. Usted podrá ver que si la acusación abarca más de 100 hojas, es porque en su mayoría se ha transcrito la mayoría de audios, así como extractos grandes de las declaraciones. Entonces, el código nos habla de un relato circunstanciado, es decir, debe haber una narrativa del Ministerio Público sin perjuicio de que pueda justamente en sus hechos sumirlos, poner referencias a pie de página, remitiéndose a determinados elementos de convicción. Pero lo que sostenemos es que no puede, en el relato circunstanciado, introducirse transcripciones, ¿no?, y hacer copia y pega de los elementos de convicción, porque cuando esto desvirtúa justamente la naturaleza del hecho circunstanciado, más aún, distraen a los sujetos procesales de la finalidad del hecho. Tan es así que usted ha podido advertir que en la sesión anterior, la señorita fiscal suprema, cuando hacía la lectura de su requerimiento, inclusive se llegaba a confundir, ¿no?, porque no sabía si justamente oralizar el tema de la fundamentación o oralizar el extracto del elemento de convicción. Por consiguiente, sostenemos que vuestra judicatura debe devolver la acusación en este extremo para que Fiscalía únicamente se centre en desarrollar el relato circunstanciado, sin incorporar extractos de los elementos de convicción, sin perjuicio, como ya lo hemos dicho, de que los pueda referenciar a pie de página. Asimismo, su señoría, respecto a los hechos hechos concomitantes, tenemos que Fiscalía ha introducido, sí, un hecho no investigado a mi patrocinado, que es el tema de la donación de 50 apoyos por parte de Juan Ewes Beltrán por el aniversario de la Corte Superior de Justicia de Callao. Y ello lo ha desarrollado en los parágrafos L, M, N, Q, W, I, F, F y KK, tanto de la página 20 a la página 44. Como ya lo hemos mencionado, esta donación supuesta de pollos, sí, no ha sido postulada a mi patrocinado como un objeto corruptor.
Por consiguiente, mal se hace desarrollarlo como hechos concomitantes cuando ello, respecto de mi patrocinada, no sería materia de probancia en juicio oral. Por consiguiente, sostenemos pues que el Ministerio Público también sobre este extremo debe corregir y debe sustraer de la acusación este hecho que no ha sido materia de investigación de mi patrocinada durante la investigación preparatoria. Asimismo, su señoría, tenemos que el órgano persecutor ha introducido hechos adicionales que no han sido materia de investigación y que no tienen que ver con la fundamentación fáctica, así como la imputación, porque no lo ha hecho mención en su imputación, sí, sobre hechos ajenos y que vienen siendo materia de investigación tanto por la Fiscalía Superior como por la Fiscalía Supraprovincial. Así tenemos, su señoría, que en el parágrafo NN se cita una conversación entre mi patrocinada y John Misha Mancilla por un caso que se encuentra en investigación preparatoria en la carpeta fiscal 11 del 2021, seguida ante la Fiscalía Superior del Equipo Especial de Fiscales Abocados a Conocimiento de Cuellos Blancos del Puerto, que al estadio procesal de hoy aún se encuentra en materia de investigación. De igual forma, en el parágrafo OO se hace mención del récord de llamadas que tuvo mi patrocinada en los meses de marzo y abril del 2018 con Walter Ríos Montalvo, John Misha Mancilla y Gianfranco Paredes Sánchez, siendo que este último ni siquiera ha sido mencionado en los hechos concomitantes, ¿no? Este elemento, este hecho que narra también Fiscalía, no ha sido materia de investigación y viene siendo también investigada por la Fiscalía Superior que ya ha hecho mención. Y por último, tenemos que en el parágrafo PP se hace mención de la conversación entre John Misha Mancilla y Erika Yáñez Quevedo, donde conversan sobre realizar una coordinación sobre un hecho ajeno a los que se están investigando. Menos aún, esta señorita Erika Yáñez Quevedo ha sido citada a declarar a nivel de Fiscalía Suprema. No sabemos de qué trata el hecho, sino que Fiscalía únicamente lo incorpora como un dato a tener en cuenta. Sin embargo, su señoría, únicamente Fiscalía debe centrarse sobre los hechos sobre los cuales imputa responsabilidad a mi patrocinada y no traer a colación hechos que no han sido investigados y que vienen siendo, sobre todo, investigados por órganos inferiores, que aún se encuentran en el estadio de investigación preparatoria. Por consiguiente, también Fiscalía debe eliminar estos hechos que son innecesarios para la presente acusación y centrarse únicamente en el hecho que concierne a mi patrocinada. Ahora, su señoría, tenemos que igual, ahora, en los hechos concomitantes, también Fiscalía ha desarrollado que Walter Ríos Montalvo habría, pues, ofrecido a mi patrocinada mantenerla en el cargo a cambio de que ella justamente también vea, dentro de los casos que tenía su competencia, falla a favor de los intereses de él. Sin embargo, Ministerio Público, en todos los hechos concomitantes, en todos sus fundamentos, no ha desarrollado la forma, modo y circunstancia en que Walter Ríos Montalvo habría hecho ese ofrecimiento, así como la forma y circunstancia que mi patrocinada habría aceptado justamente ese elemento corruptor. Por consiguiente, sostenemos que Fiscalía debe hacer una subsanación y debe desarrollar de qué manera en los hechos concomitantes mi patrocinada habría aceptado y de qué manera Walter Ríos le ofreció a mi patrocinada. Su señoría, ahora, para ir culminando respecto de los hechos posteriores, si estos están desarrollados de la página 51 a la 52, tenemos que el ente persecutor los ha fundamentado no sobre los hechos que ocurrieron después de los hechos incriminados, sino que los ha desarrollado en cuanto a las investigaciones administrativas que en principio tuvo Walter Ríos, que como hemos hecho mención, no es acusado, ¿no? Y nada tendría que ver justamente su procedimiento administrativo, así como el de mi patrocinado. Por consiguiente, Fiscalía pretende que en un posible juicio oral, sí, respecto de los hechos concomitantes, se declare una certeza sobre los procedimientos administrativos que nada tienen que ver porque tienen una naturaleza, como bien lo he mencionado, administrativa. Entonces, el Ministerio Público debe subsanar este hecho y debe narrar, debe indicarnos las acciones posteriores a la comisión del hecho incriminado y no limitarse a señalar cuáles fueron los procedimientos administrativos por cada involucrado a nivel de los órganos estatales. Ahora, su señoría, siendo consecuentes con las solicitudes de
extracción de hechos, ¿no? Que no son concernientes al hecho investigado y patrocinada, también solicitamos que sean extraídos de los elementos de convicción, el cual está en el punto 5, elementos de convicción que acreditan los hechos y la responsabilidad de la acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causto. Esos están desarrollados de la página 53 a la 92. Y que a saber serían, el número 1, la disposición 59, de fecha 5 de abril del año 2021, ¿no? En donde el Ministerio Público señala pues que con ello estaría aprobado la existencia de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿sí? Entonces sostenemos que ese elemento de convicción debe ser extraído por cuanto ello no ha formado parte de la investigación preparatoria. Y es más, como ya mencioné, a nivel de la Fiscalía Supraprovincial recién ha concluido la investigación. De igual forma, en el elemento 92 hay una resolución administrativa, ¿sí?, que es ajena a la administración de mi patrocinada, así como el elemento número 36, que son transcripciones, 38, 60, 66, que son justamente transcripciones de conversaciones de terceros y también de mi patrocinada, pero que vienen siendo materia de investigación por otros órganos de la Fiscalía. También, su señoría, el informe 61-2019-DIRNIC, que es justamente donde se desarrollan las llamadas que habría mantenido mi patrocinada. Bueno, se hace justamente un detalle de las llamadas, pero que no han sido materia de investigación, y que sí es materia, pero en la Fiscalía Superior. Y ahí, su señoría, de igual manera, sostenemos que deben ser extraídos del registro de comunicación 103, 129, que en el mismo sentido que lo anterior no han sido materia de investigación y que solamente Fiscalía lo estaba utilizando como un hecho de referencia, pero que no va a ser, que no podría ser materia de probancia en juicio oral, por cuanto ellos vienen siendo investigados por otra Fiscalía. Y respecto de los elementos de comisión número 93, 94 y 95, justamente son de los procedimientos administrativos sancionadores que, como hemos mencionado, no pueden ser parte de una argumentación de los hechos posteriores, por cuanto estos se deben centrar en las actuaciones que hicieron los involucrados después de la comisión del hecho delictivo y no sobre las investigaciones de los órganos estatales. Ellos, señoría, sería respecto de la acusación fiscal. Ahora, también tenemos una observación respecto del planteamiento de la Procuraduría. Si tenemos que la Procuraduría ha postulado como un daño extrapatrimonial el daño a la persona, y por ello estaría peticionando una reparación civil de 50.000 soles. Ahora, Procuraduría, si bien es cierto, en la sesión anterior solamente hizo mención a 2 de los supuestos daños, pero en su planteamiento ha desarrollado 5 supuestos daños, ¿no? Daño a la proyección social del Estado, daño al rol del Estado, daño a los bienes jurídicos involucrados, daño a la identidad institucional del Estado y daño derivado por el mero desacato de la norma de prohibición. Entonces, lo que nosotros solicitamos es que Procuraduría nos especifique si por cada subtipo de daño está postulando 10.000 soles, porque no, serían 5 subtipos, 50.000 soles, necesitamos que nos especifique eso, ¿no? Si los 50.000 soles se disgregan 10.000 soles por cada subtipo de daño, a efectos de poder nosotros en un posible plenario, ¿no?, poder defendernos por cada planteamiento que ha postulado Fiscalía sobre esos subtipos de daños. Ello sería todo de mi parte, señor magistrado. Gracias, doctor Noel. Doctora Cuba, tiene el uso de la palabra para hacer su réplica. Gracias, señor magistrado. Máximo 10 a 15 minutos. Conforme, señor magistrado, muchas gracias. El Ministerio Público solicita que se declaren infundadas las observaciones formales presentadas por la defensa técnica de la acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causto a mérito de los fundamentos que paso a detallar. En primer lugar, la defensa solicita que se precise la imputación fiscal. Sin embargo, señor magistrado, tal como se puede advertir del requerimiento acusatorio escrito, la imputación aparece ampliamente detallada, precisando los elementos que corresponden al tipo penal por el cual se ha formulado requerimiento acusatorio. Ahora bien, sobre la observación que señalan de que no se ha señalado el periodo de tiempo en el cual la acusada habría actuado como jueza supernumeraria, señor magistrado, se debe tener en consideración que, tal como aparece de requerimiento acusatorio, la Fiscalía ha señalado que la acusada, mediante resolución administrativa de presidencia 112-2018 del 2 de marzo del 2018, fue designada por Walter Ríos Montalvo
como jueza supernumeraria del segundo juzgado penal liquidador permanente del Callao, cargo que ocupó hasta el 30 de junio del 2018 según la resolución administrativa de presidencia 499-2018. Es decir, tuvo la condición de jueza supernumeraria del segundo juzgado penal liquidador permanente del Callao del 2 de marzo al 30 de junio del 2018, tal como se advierte el requerimiento acusatorio, y aparece también detallado en los elementos de convicción 97 y 98 del requerimiento acusatorio escrito. Ahora bien, se señala también la defensa técnica de la acusada que la Fiscalía no ha cumplido con precisar el objeto corruptor en el requerimiento acusatorio, circunstancia que no se condice con el requerimiento acusatorio escrito. En efecto, señor magistrado, se advierte que en la acusación se ha señalado que la promesa del beneficio que le hiciera Walter Ríos Montalvo a la acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causto consistió en mantenerla en el cargo de jueza supernumeraria. Es así, señor magistrado, que aparece también detallado en el requerimiento acusatorio que se tiene que el expediente 1921-2016, que era el proceso de querella interpuesta por Nelly Rafael Basalar, estuvo siendo tramitado en el segundo juzgado penal liquidador que estaba a cargo de la acusada. Y efectivamente, señor magistrado, también como aparece detallado en el requerimiento acusatorio escrito, se tiene que, dentro de este procedimiento, fue que la acusada emitió la resolución sin número del 22 de marzo del 2018, mediante la cual resolvió declarar improcedente la apelación interpuesta. Asimismo, señor magistrado, conforme se aparece detallado en el requerimiento acusatorio escrito, la acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causto actuó conforme a lo solicitado por Walter Benigno Ríos Montalvo, esto es, en un primer momento mantuvo el mencionado expediente sin resolver y en un segundo momento se le señaló que se atendiera a lo solicitado por la parte interesada, esto es, que se declare la nulidad de la resolución 22 y se concede el recurso de apelación de sentencia. Asimismo, señor magistrado, también aparece señalado que la acusada aceptó por parte de Walter Benigno Ríos Montalvo la promesa de mantenerla como jueza supernumeraria a cambio de favorecer los intereses de Juan Egues Beltrán, quien actuaba en representación de la sentenciada Rafael Basalar en el expediente 1921-2016. Así pues, señor magistrado, se tiene que la acusada Hidalgo Causto, tras ser designada como jueza supernumeraria, sometió sus decisiones de orden jurisdiccional a los pedidos del entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Ríos Montalvo, a efecto de que éste la mantuviese en el cargo de jueza supernumeraria. En efecto, señor magistrado, en consecuencia, aparece ampliamente descrito los elementos del tipo que se le atribuye a la acusada, los elementos correctores y demás, conforme se ha detallado ya en el requerimiento escrito y en la oralización de este en la audiencia pasada. Asimismo, señor magistrado, debemos precisar que también, señor magistrado, que la defensa técnica de la acusada ha referido que hay deficiencias en las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, situación que la Fiscalía rechaza y debe ser también desestimado por parte del órgano jurisdiccional. La defensa sostiene que en las circunstancias precedentes la Fiscalía ha hecho referencia a la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto y que esto resulta impertinente. Señor magistrado, tal como lo establece la normativa procesal vigente, el Ministerio Público, dentro del relato de los hechos que atribuye al acusado, puede relatar circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Ahora bien, desde la tesis fiscal, el Ministerio Público considera totalmente pertinente para los hechos la referencia a la presunta existencia de la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto, pues precisamente se tiene que uno de los factores del jefe de la organización, a quien se habría identificado como Walter Ríos Montalvo, él tenía dentro de sus funciones como presidente nombrar y designar jueces supernumerarios. Y es precisamente dentro de ese contexto que éste habría designado a la acusada como jueza supernumeraria del segundo juzgado penal liquidador del Callao. Ahora bien, cuando la defensa de la acusada también señala que resultan irrelevantes las referencias y vinculaciones entre la acusada y Walter Ríos Montalvo y entre este y Egues en las circunstancias precedentes específicas, tampoco esto se condice con el relato fáctico del Ministerio Público. Téngase en cuenta, señor magistrado,
que las vinculaciones entre el acusado de Walter Ríos Montalvo permiten establecer efectivamente el objeto corruptor, porque como ya se detalló en la sesión pasada, la acusada fue nombrada por Walter Ríos Montalvo como secretaria de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao durante la presidencia de Ríos Montalvo. Y este mismo ha señalado que la tuvo allí un tiempo hasta designarla como jueza supernumeraria en uno de los juzgados, y eso fue lo que le prometió, tal como aparece señalado en los elementos de convicción, por lo cual carece de sentido que se sostenga que estos hechos no tienen relación y resultan impertinentes en la narración de las circunstancias precedentes. En igual sentido, no resulta impertinente señalar las relaciones entre Walter Ríos Montalvo y Juan Egues, toda vez que como se tiene la solicitud la promesa que aceptó la acusada para resolver un asunto sometido a su competencia estaba vinculada con este proceso en el que tenía intereses este tramitador. Es por eso que resulta totalmente concordante y pertinente hacer estas precisiones en las circunstancias detalladas en el requerimiento acusatorio. Ahora bien, sobre las supuestas deficiencias y ausencias dentro de los hechos concomitantes, la Fiscalía también rechaza categóricamente esta alegación, toda vez que se tiene que los hechos aparecen detallados tal como han sido señalados. Las referencias a la donación de los 50 apoyos, señor magistrado, están dadas en el contexto ya referido de la relación y vinculación entre Egues y Walter Ríos Montalvo, a consecuencia de lo cual entra en contacto con la acusada para que resuelva conforme a los intereses de Egues Beltrán. Por lo tanto, señor magistrado, tampoco resultan impertinentes la relación de este hecho señalado, porque es parte de la trama, del suceso fáctico. Y si bien es cierto, la donación de los 50 apoyos no le corresponde, no se está haciendo atribución específica a la acusada, pero es parte de la trama y del hecho, porque no se puede sustraer partes del hecho. El hecho es uno solo y obviamente la imputación clara y concreta y precisa contra la acusada está ampliamente determinada en el requerimiento acusatorio, pero hay circunstancias que rodean el hecho y que deben ser de materia de la relación de los hechos a fin de que se pueda comprender el contexto en el cual se produce el acto de corrupción que se atribuye. Ahora bien, señor magistrado, se tiene que, en consecuencia, en esa línea de ideas, todos los hechos que aparecen señalados en las circunstancias, tanto precedentes, concomitantes como posteriores, son completamente pertinentes a los hechos que son materia de acusación y permiten comprender el contexto de los hechos señalados. Además, en el requerimiento acusatorio, tal como se puede advertir, la Fiscalía ha señalado la secuencia de los mismos, la pertinencia y la idoneidad de los mismos, a falta de que se pueda entender el relato fáctico. Muy bien, señor magistrado. Finalmente, sobre las presuntas deficiencias en los hechos posteriores, también debemos descartar esa aseveración, toda vez que un hecho posterior y objetivo es que el acusado tuvo un proceso administrativo. Eso es un hecho posterior a los hechos, es un hecho objetivo que la Fiscalía considera importante en el relato dentro de los hechos posteriores. Por tanto, los mismos resultan pertinentes y no deben ser señalados como impertinentes. Finalmente, bajo toda esta argumentación, la defensa señala que la Fiscalía debe eliminar los elementos de convicción que se refieren a cada uno de estos aspectos a los que ha hecho referencia en las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Pero, señor magistrado, tal como hemos señalado, todos estos elementos de convicción que sostienen el relato fáctico de la Fiscalía, permiten establecer el contexto en el que se produjeron los hechos, guardan estrictamente vinculación, relevancia y pertinencia con lo que es materia del asunto que es imputación a la acusada Hidalgo Causto. Bajo esa línea de argumentos, señor magistrado, solicitamos se declare infundadas las observaciones formales planteadas por la defensa técnica de la acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causto y en consecuencia se prosiga con el séquito de la audiencia de control de acusación. Gracias, señor. Gracias, doctora. Tiene la palabra la defensa de la Procuraduría. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Con respecto a lo señalado por el señor abogado defensor, la Procuraduría, cuando ha planteado su pretensión civil, lo ha planteado en los siguientes extremos, ¿no? La Procuraduría no ha planteado un concepto de daño de naturaleza patrimonial, obviamente por la naturaleza del tipo penal en materia de acusación, solamente en cuestión de daño de naturaleza extrapatrimonial. El desarrollo que he hecho para justificar el pedido del monto ya señalado por el señor abogado, ¿no? La fundamentación desarrollada
se ha hecho abocando de que se habría hecho un daño a este tipo de criterios, ¿no? Se invoca estos cinco criterios: daño a la persona, daño a la proyección social del Estado, ¿no? Daño al rol del Estado, daño a los bienes jurídicos involucrados, daño a la identidad institucional del Estado, ¿no? Y también hemos invocado un daño derivado por el mero desacato de la norma de prohibición, ¿no? Este es solamente lo que estamos desarrollando con respecto dentro del daño patrimonial. Estamos desarrollando el subtipo del daño, porque hemos desarrollado daño, antijuricidad, factor de atribución y el nexo de causalidad. Dentro del daño, nuestra fundamentación se ha dividido ya en estos 5 elementos que están en nuestro escrito y que se ha realizado ya en la anterior sesión. Entonces, estos 4 criterios, ¿no? Del daño, de la antijuricidad, del factor de atribución y el nexo de causalidad, en sí ha sido para justificar el monto de 50.000 nuevos soles que estamos solicitando por daño extrapatrimonial solamente. No es un daño, no es que sea un monto por cada uno de los daños que ahí se están solicitando. Es un monto por daño de naturaleza extrapatrimonial, el cual se ha basado el análisis en 4 criterios: daño, antijuricidad, factor de atribución y nexo de causalidad. No está dividido por monto cada uno de ellos, señor magistrado. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo, señor. ¿Por qué será la consulta? Ok, gracias. Tiene uso de la palabra, doctor Naveta, para concluir sus dúplicas. Sí, su señoría, empezaré por lo último. No hemos pedido que se nos precise si los 50.000 soles es por cada elemento de la responsabilidad penal, sino si los 50.000 soles se disgrega por cada subtipo de daño que se ha postulado. Dentro del daño a la persona se han desarrollado 5 subtipos. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se nos precise si por cada subtipo de daño vendrían a ser 10.000 soles cada uno, que hacen la suma de 50.000 soles. Eso es nuestra previsión que estamos pidiendo respecto de la reparación civil. Creo que son ellos, para llegar a ese daño extrapatrimonial, claro, yo me he equivocado también al escuchar. 50.000 nuevos soles. El monto que piden es solo daño extrapatrimonial y asciende a 50.000. Esos 5 datos que ponen son 5 criterios que utiliza, entiendo, la Procuraduría para llegar a ese monto de 50.000, ¿verdad? Claro, entonces si son 5 criterios para llegar, no son 5 subtipos de daños, o sea, nosotros pedimos que se nos precise si por cada subtipo de daño son 10.000 soles que llegan a ser 50.000 soles, ¿no? Justo esa era la petición que estamos solicitando. Señor magistrado, no está planteado de esa forma. Como está explicando, hemos desarrollado solamente el daño extrapatrimonial. Dentro del daño extrapatrimonial hemos hecho las 4 divisiones del daño: el daño propiamente dicho, la antijuricidad, el factor de atribución y el nexo de causalidad. Dentro del subfactor daño hemos invocado ahí lo que está señalando el señor abogado defensor, pero en sí el desarrollo que hemos hecho por daño, antijuricidad, factor de atribución y nexo de causalidad, que son los elementos estructurales, ¿no?, de la responsabilidad civil, en este caso de la vertiente extracontractual, está materializada en el monto que hemos pedido de 50.000 soles. Es un monto único, no está subdividido en montos por daño, por cada uno de los daños que se ha indicado. Es un solo monto. Sí, es un monto único. Ya lo entendí. Sí, doctor, tiene el uso de la palabra. Ya, su señoría, respecto de la contradicción efectuada por la representante del Ministerio Público, habría que precisar lo siguiente. Cuando esta defensa ha mencionado que no se habría justamente identificado el periodo de tiempo, no lo hemos hecho en función a los hechos concomitantes, sino en función a la imputación específica, porque en la imputación específica sí se ha omitido ese dato, que consideramos que es de suma importancia que, así como está en el relato circunstanciado, también esté concretizado dentro de la imputación concreta. Respecto del objeto corruptor, su señoría, efectivamente, la señora fiscal lo ha desarrollado, pero de una manera declarativa. Únicamente lo ha mencionado tanto en la imputación concreta como en los hechos concomitantes, que supuestamente Walter Ríos habría pues ofrecido un beneficio a mi patrocinada con la condición de que ella resuelva. Pero eso es un tema declarativo, genérico, gaseoso, abstracto. Lo que estamos pidiendo es que nos concretice, que nos aterrice. Bien, si usted hace esta postulación, ¿cómo es que llega a postular eso?
¿no? ¿Mediante qué hechos? ¿Cuál es la fundamentación fáctica? Hubo una llamada telefónica, se encontraron a almorzar, se encontraron a cenar, hubo una coordinación con demás personas para decir, ¿sabe qué? A todos ustedes o a usted, señorita, la voy a mantener en el cargo si usted resuelve en mi favor. Ya, ¿en qué momento se hizo eso? Es decir, ¿cómo es que el Ministerio Público lleva a esa conclusión? De que justamente el objeto corruptor fue la promesa de mantenerla en el cargo y no, por ejemplo, una suma de dinero o no, por ejemplo, un almuerzo o una cena. No, eso es lo que esta defensa necesita saber porque no está desarrollado. No tenemos la fecha en que se ofreció, que se aceptó, o por lo menos el periodo de tiempo en el cual Fiscalía diga, en este periodo de tiempo es que hubo el ofrecimiento y es que la acusada aceptó. Tampoco tenemos descrito la forma en que se hizo telefónicamente, se reunieron mediante un mensaje de WhatsApp, ¿no? Las circunstancias, o si fue, por ejemplo, dentro de la Corte del Callao, fue fuera de la Corte del Callao, fue cuando mi patrocinada estaba en plena audiencia, estaba en su despacho. Ya. Ese desarrollo que estamos solicitando, su señoría, no está, no hay. Entonces, si ya estamos a un nivel de sospecha, a nivel de etapa intermedia, y piensa ir Ministerio Público a juicio oral a obtener un grado de certeza sobre este hecho, pues mínimamente debe estar desarrollado. Si no, ¿cómo nos defendemos en un posible juicio oral, su señoría? ¿Cómo decimos, no, mi patrocinada no aceptó porque, por ejemplo, ese día no estuvo en la Corte del Callao? O porque, por ejemplo, su teléfono estaba apagado, o porque no tenía mensajería de WhatsApp. ¿Cómo podemos contradecir ello si no hay un relato mínimo, su señoría, de cómo sucedió justamente el ofrecimiento con el objeto corrupto? Fiscalía también señala que, pues, bueno, es un hecho posterior que mi patrocinada se le iniciaron procedimientos administrativos sancionadores. También sería, en esa lógica, también sería un hecho posterior que mi patrocinada ha sido investigada a nivel de fiscalía, que mi patrocinada se le pidió una medida de coerción personal y por consiguiente también debería estar desarrollada en la acusación. Sin embargo, su señoría, debemos descentrarnos. Cuando el Código Procesal Penal nos habla de un relato circunstanciado con hechos posteriores, son los hechos posteriores que siguieron después de la comisión del hecho delictivo. Entonces, no podemos, su señoría, irnos desde los hechos que pasaron después, ¿no? del hecho concomitante hasta, pues, que fue investigada, que fue sancionada, o que inclusive que está en etapa intermedia. Entonces, lo que nosotros decimos es que nos tiene que especificar qué acciones hizo mi patrocinada, en este caso, después que supuestamente le aceptó a Walter Ríos que la mantuviera en el cargo. Porque ese es el hecho concomitante. No podemos irnos a que mi patrocinada fue investigada. No, porque eso no es un hecho posterior del delito, eso es una consecuencia que hubo. Eso es una investigación, un procedimiento de un órgano estatal, que no forma parte de la probanza, que sería en juicio oral. Para ir culminando, su señoría, si consideramos que es impertinente, insistimos en ello, en que aquí se haga un desarrollo de la organización criminal Cuellos Blancos, porque si usted, su señoría, revisa el hecho circunstanciado, en ello no se hace mención a la organización Cuellos Blancos. Menos aún se hace mención que Walter Ríos haya actuado en representación de esta organización, o que Juan Edwards Beltrán también haya actuado por parte de esta organización. Menos aún que mi patrocinada haya formado parte o haya actuado por encargo de la organización criminal, sino que únicamente, y tal cual está en la imputación criminal, fue por Walter Ríos Montalvo, no fue por la organización criminal. Por consiguiente, ello es totalmente impertinente a esta investigación. Máxime, como ya lo había advertido, ello es materia de investigación en una fiscalía supraprovincial que hace 7 días recién ha concluido la investigación preparatoria, que no sabemos si va a acusar o no a estos supuestos miembros de la organización criminal. Por consiguiente, es totalmente impertinente que se trate de llevar a juicio oral, aprobar un hecho precedente específico sobre la existencia de una organización criminal que a la fecha de hoy aún no ha sido, a nivel del órgano que lo está investigando, no ha sido ni siquiera materia de acusación. Por consiguiente, su señoría, insistimos en que hay deficiencias, sí, que deben ser subsanadas por el Ministerio Público a efecto de que podamos ejercer un debido derecho de defensa a nivel de juicio oral, así como para en este estadio vuestra judicatura pueda analizar el tema de fondo y verificar si es que corresponde o no pasar al siguiente nivel. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Doctora Cuba tiene el uso de la palabra también por 6 minutos. Gracias, señor juez supremo. Sí, únicamente referirnos a lo siguiente, sobre las circunstancias, el objeto corruptor y demás circunstancias como se llevaron a cabo los hechos. Claro que sí, señor magistrado, aparece correcta y ampliamente detallada en el requerimiento acusatorio todas estas circunstancias, específicamente también la época en la que la jueza se designó como jueza supernumeraria, y también, es más, se ha precisado y señalado cómo es que Walter Ríos se comunicó con ella el día 9 de abril del 2018 y le dijo, todavía no lo resuelvas. Posteriormente se volvió a comunicar con ella, indicándole expresamente qué es el favor que se estaba pidiendo. Todo esto permite establecer el contexto en las formas y circunstancias como se llevaron a cabo los hechos, la época en que tuvieron lugar los mismos, y en consecuencia, señor magistrado, lo sostenido por la defensa carece de fundamento. Respecto de las demás cuestionamientos formales que hace la acusación, nos reafirmamos en lo señalado en nuestra locución anterior. Fundamentos por los cuales solicitamos se declare infundado las observaciones formales. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Por la Procuraduría, ¿algo más que agregar? Doctor Rengifo, Sí, señor magistrado, se ¿Algo cortó un más que rato el audio, no le puedo escuchar. ¿algo más que agregar? No, señor magistrado. Ok. Creemos que hemos dado respuesta a lo solicitado por el señor abogado. Ok, gracias. Un minuto que quiero ver las fechas de la... Buenas, señores. A ver. Entonces, habiendo escuchado los argumentos de la defensa respecto de sus observaciones formales, se van a evaluar estas, así como quien solicita que sobre la base de la evaluación que se haga se devuelva la carpeta a la Fiscalía para que subsane respecto de los aspectos que considera deben ser subsanados, ¿no? Y los argumentos de la Fiscalía, que señala que no existe ninguna observación, que las observaciones deben ser infundadas, al igual que la observación formulada a la pretensión de la Procuraduría respecto de la reparación civil y los argumentos de la defensa de la Procuraduría. Se va a revisar estas observaciones, se va a hacer la evaluación, y el día 19 de julio, que es viernes 19, o sea, el próximo viernes 19, a las 9:30 de la mañana. Viernes 19 de julio, 9:30 de la mañana, nos encontramos para ver las observaciones. Siendo las 15:47, se levanta la presente sesión. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.